Todos somos conocedores barra conocedoras del misterioso desaparecimiento del compañero Camilo Cienfuegos. Para mí, Gracias, me gusta el dinero. Conocedores. por favor, ya me pones nervioso. De nuestro compañero Camilo Cienfuegos. Para mí, en mi más humilde opinión, por supuesto, estamos hablando de que esto fue un asesinato tergiversado por nuestro compañero Parro Cingao, Fidel Castro, motherfucking Rus, que bien muerto que está. La desaparición de Camilo Cienfuegos, el mayor enigma de la historia de Cuba. Nada. Cero. La versión oficial nos cuenta la historia de una tormenta trágica, un terrible accidente, un capricho del destino. Pero esa historia, cuando la miras Tata la pantalla constantemente. Gracias, me gusta el dinero. Ah, de cerca, 100 glitch lead. ¿Qué haces con tu vida? La escondición de Camelito. tiene más agujeros que un queso suizo. Quédate conmigo para desentrañar uno de los misterios más grandes y dolorosos de la Revolución Cubana: la desaparición de Camilo Cienfuegos. En este video vamos a analizar las pruebas, los testimonios y las sospechas para entender por qué muchos cubanos creen que al señor de la vanguardia no se lo tragó el Team mar, Barbudo, Team Pollito. sino la propia revolución que él mismo ayudó a crear. Oye, yo creo que vi un video de un tipo que tenía rasgos parecidos a Camilo. Rasgos parecidos, estamos hablando de que era persona, ¿no? Que tenía como 700 años y decía ser Camilo. ¿No? Puede ser. El tipo estaba en Estados Unidos. A lo mejor soy gay y nadie me dice nada. Para entender la magnitud de esta pérdida y el porqué de tantas sospechas, primero hay que entender quién era Camilo Cienfuegos. No era un comandante más. En el trío de líderes principales de la revolución, Frank cada Woods. uno jugaba un papel. Fidel Castro era el poder, la estrategia, la palabra torrencial. El Che Guevara era el rigor ideológico, la mística del revolucionario Cingao. internacionalista, la disciplina de hierro. Pero Camilo era el alma, el corazón. Era gay. Era el rostro humano y alegre de una revolución que Qué todavía lindo. prometía un futuro mejor. Nació en Lawton, un barrio humilde de La Habana, Lawton. en 1932, muchachito. hijo de anarquistas españoles. Y esa cuna, sin duda, le marcó. Creció con un rechazo natural a la tiranía y con una conexión profunda con la gente de a pie. La vida no se lo puso fácil. Tuvo que dejar sus estudios de arte en San Alejandro y buscárselas como pudo. Desastre. Bueno, está vieja la escuela de San limpiador. Alejandro. Incluso se fue a buscar el sueño americano a Estados Unidos, y lo que encontró fue la misma precariedad que conocía en Cuba, y de vuelta para la isla, deportado. Estas experiencias no lo volvieron un hombre amargo. Bro, Auro me sale abajo con 23k viewers y aquí estamos con 6. Wow, vamos para arriba como espuma. Callándole la boca a todos que en algún momento creyó en mí, ¿ok? Auro es un cingado. Sino todo lo contrario. Lo convirtieron en alguien que entendía perfectamente las luchas del cubano común. Todos Ok. los que lo conocieron coinciden en lo mismo. Camilo era una fiesta andante, siempre con una broma en la punta de la lengua, una sonrisa que Es lo parecía típico, ¿no? imborrable. El que se murió, el que ya no existe, era la mejor persona, era un tipo súper dicharachero. Esa palabra la más la he usado 2 veces en mi vida, dicharachero. Era un tipo súper que hablador, fiestero, buena persona, educado, modales, sentimientos. Casualidad, ¿no? Ante el triunfo, fijo, sí. El escritor Carlos Franchi, que después se distanciaría de la De madre Camilo comparando USA con Cuba. Me fui para Estados Unidos y no me gustó. Una pinga. revolución, lo describió de una manera genial. Lo llamó un Cristo rumbero. Y es que tenía esa mezcla de aura casi sagrada de héroe con la energía de un cubano de la calle. Era extrovertido, sin poses, auténtico. Por eso la gente lo adoraba. Los soldados de su tropa lo veían como Cuba un era el padre. país con más Producto Interno Bruto de América Latina. No sé si el que más, pero de los que más sí. Y sobre todo en proyección, ¿sabes? A futuro. Que ya sabemos cómo va la cosa, ¿no? O sea, la proyección nunca existió. Pero antes del triunfo de la revolución estamos hablando de que Cuba era, no sé si el que más, no quiero pecar de desconocimiento, pero sí sé que es de los que más, ¿sabes? Te podemos citar aquí todos los logros de, no de la revolución, sino antes de la revolución. El primer hotel con aire centralizado del mundo, en La Habana Libre, de América Latina fue La Habana Libre. La piscina más grande de Latinoamérica está en Cuba, hoy en día abandonada. El faro más grande del mundo está en la isla de la Juventud, el faro de Carapachi Bay. Estamos hablando de que competía con países como Argentina y Uruguay en exportación y, ¿sabes? El nivel de carne vacuno, estamos hablando de que había más de una vaca por habitante en Cuba. La primera ferrovía creo que se hizo en Latinoamérica o en Iberoamérica, no sé qué pinga hay diferencia entre Latinoamérica y Iberoamérica, fue en Cuba. De las primeras televisiones a colores se hicieron en Cuba.
y se emitió a color de las primeras en Cuba. La telefonía también fue súper innovadora en Cuba. Todo. Y aparte de la posición que tenía y que tiene, porque no ha dejado de estar en el mismo lugar en el Caribe, de que estamos hablando de que el turismo en Cuba ha sido una barbaridad con la calidad pésima que ha habido. Porque estamos hablando de que en Varadero hay hoteles, todo lo que tú quieras, pero son una pinga hoteles. Vamos a estar aquí, ¿sabes? Si hay inversión de verdad y empresas grandes, si no hubiera existido toda la pingona que existe. Estamos hablando de posiblemente de los países más ricos y, no sé, más lindos de América completa. Segundo, en Tener TV, mayor producción per cápita, mejores edificaciones y demás. La primera conexión telefónica a Europa fue desde La Habana. Locura, literal, locura. Un hermano mayor, no Todo por como un culpa jefe tuya. distante. Y el pueblo veía en él a uno de los suyos que había llegado a lo más alto. Esa popularidad no se la regaló nadie, se la ganó a pulso, primero como combatiente y luego como líder. Fuck Su Fidel. historia como guerrillero Factores. es de película. Llegó a México para unirse a la expedición del Granma casi de casualidad, fue de los últimos en ser aceptado. Fidel, al principio, no le tenía mucha fe por su falta de entrenamiento militar, pero Camilo sobrevivió al desastre del desembarco, donde murieron la mayoría de sus compañeros. Fue uno de los poquísimos que logró reencontrarse con Fidel en la Sierra Maestra después de pasar días perdido, muerto de hambre. Y en la sierra, ese joven habanero demostró que había nacido para la guerra. Su valentía era legendaria, pero lo que de verdad lo hacía especial era su forma de mandar. Mientras otros comandantes eran pura disciplina y distancia, Camilo compartía las mismas miserias que sus hombres, les levantaba la moral, Era un tipo les más contaba cercano. chistes en medio del peligro. Ya deja de mamarle la pingona a Camilo. Dime Por qué eso, es, su cuál es ascenso fue el meteórico. enigma, por favor. Se ganó el grado de comandante, el más alto del ejército rebelde, y le dieron una misión que parecía suicida: comandar la columna invasora número 2 Antonio Maceo y llevar la guerra desde Oriente hasta el centro de la isla, replicando la hazaña del Titán de Bronce. Y fue en esa invasión donde se convirtió en leyenda. En diciembre de 1958, mientras el Che avanzaba sobre Santa Clara, a Camilo le tocó la tarea durísima de tomar el cuartel de Yaguajay. Era una fortaleza defendida por más de 350 soldados de Batista bien armados y atrincherados. Camilo tenía apenas 200 hombres. Durante 10 días de combates feroces, demostró ser un genio militar. La victoria en Yaguajay fue un golpe mortal para la moral del ejército de la dictadura y aceleró la caída de Batista. Desde ese día, para toda Cuba, Camilo Cienfuegos sería para siempre el héroe de Yaguajay. Cuando Batista huyó en la madrugada del 1 de enero de 1959, Fidel le ordenó a él y al Che marchar sobre La Habana. Camilo llegó primero y tomó el campamento militar de Colombia, el corazón del Siempre he poder escuchado de que uno de los motivos por los cuales pasó lo que pasó, estamos hablando de la teoría de que Fidel desapareció a Camilo, ¿ok? Fue porque como que el pueblo quería más a Camilo, ¿no? Como que, no sé, por algún motivo, pues el pueblo quería que fuera presidente, que fuera líder, Camilo. Y obviamente a nuestro tío, perrito, Cingadito, pues mucho no le gustaba la idea, ¿no? Y dijo, bueno, adiós. militar batistiano, sin disparar un solo tiro. Con ese gesto se consolidó como uno de los hombres más poderosos y respetados de la Nueva Cuba. Lo nombraron jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde. En la práctica era el segundo al mando de las Fuerzas Armadas. Pero el momento que selló su lugar en el imaginario cubano para toda la historia ocurrió el 8 de enero de 1959. Fidel daba su discurso de la victoria en Colombia ante una multitud eufórica. En un momento, el comandante en jefe se detuvo, se giró hacia Camilo, que estaba a su lado en la tribuna, y le hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Voy bien, Camilo? Y Camilo, con su aplomo característico, respondió: ¿Vas bien, Fidel? Aquello no fue una pregunta cualquiera. Fue una obra maestra de teatro político. Fidel, el líder máximo, estaba pidiendo la aprobación pública del héroe más querido por el pueblo. En ese instante, Camilo se Fue muy convirtió inteligente Fidel, bro. en el validador de la revolución. Su vas bien era el sello de aprobación del pueblo cubano. Fidel Claro, la gente se sentía representado con él. Y como Fidel era el líder, pero la gente, vamos a decir que quería más a Camilo, él buscaba la aprobación de Camilo. Si la gente decía, si Camilo está aprobando a Fidel, va bien entonces. imagen de una amistad indestructible. Spoiler, y, no. a la vez, utilizó la inmensa popularidad de Camilo para legitimar su propio poder. Pero aquí hay una clave importante. El poder de Camilo no venía de Fidel. Venía directamente del cariño de la gente.
Y eso, en un proceso que se iba a centrar cada vez más en una sola figura, lo convertía en un hombre indispensable, pero también potencialmente en una figura muy difícil de controlar. Ahora, conociendo al personaje, volvamos a ese día fatídico, 28 de octubre de 1900. O sea, duró nada más 10 meses después del triunfo de la revolución. 20 pocos años, 22, 23 años estamos hablando de que se murió. 59. La versión oficial, la que se ha repetido en las escuelas y en los medios cubanos durante más de 60 años. Exactamente, desapareció. Desapareció. Desapareció, vamos a decir desapareció, ¿ok? Vamos a normalizar esa palabra. Nuestro compañero Camilo desapareció en aguas caribeñas, ¿no? Eso fue un vuelo nacional, creo. Si no me equivoco, estamos hablando de aguas poco profundas. Se encontró el Titanic en medio del océano. Nos tomó tiempo, bueno, les tomó tiempo para encontrar el Titanic, pero lo encontraron. Ni el fucking sombrero de Camilo apareció, ¿sabes? Bastante simple. Nos dice que a las 6:01 de la tarde, una avioneta bimotor, un Cessna 310 con matrícula FAR 53, despegó de Camagüey rumbo a La Habana. Un vuelo Dentro nacional. iban Camilo, el piloto Luciano Fariñas y un soldado llamado Félix Rodríguez. El avión simplemente nunca llegó. La causa oficial fue el mal tiempo. La narrativa del gobierno sostiene que la pequeña aeronave se topó con una tormenta repentina y violenta sobre el mar y se estrelló. Inmediatamente se montó una operación de búsqueda gigantesca, liderada por el propio Fidel Castro, a quien se describió como un hombre destrozado por la pérdida de su amigo. Durante días, barcos y A aviones... ver, no conozco yo mucho de aviación, pero ¿por qué es un vuelo de Camagüey a La Habana tiene que coger así por el agua, ¿sabes? Estábamos hablando de que estás haciendo el bobo y estás gastando combustible y tiempo en vez de ir en línea recta. No sé, no conozco la aviación. peinaron la costa norte de Cuba, pero no encontraron nada. Al final, el gobierno anunció oficialmente que Camilo Cienfuegos había desaparecido, convirtiéndolo en un héroe caído en cumplimiento del deber. Una historia trágica pero cerrada. O eso parecía. El problema es que esa historia tan sencilla se cae a pedazos cuando empiezas a analizar los detalles. Y la primera pieza que no encaja, la más importante, es el clima es menor que numeral 0. 4 numeral es mayor que. La excusa principal del accidente, la famosa tormenta, parece que nunca existió. El parte meteorológico oficial del Observatorio Nacional de Cuba para ese día, el 28 de octubre de 1959, indicaba tiempo normal y buenas condiciones para volar en toda la isla. No se mencionaba ninguna tormenta de la magnitud necesaria para derribar un avión. Pero hay más. Un buque mercante español, el Virginia de Churruca, que navegaba por la zona a la hora de la desaparición, reportó haber visto un avión de características similares al de Camilo volando con buen tiempo. Si no hubo tormenta, el pilar central de la versión oficial se derrumba por completo. Y si no fue el tiempo, ¿qué fue? Luego está el tema de la búsqueda. El gobierno la presentó como un esfuerzo masivo y desesperado, pero muchos críticos y testigos de la época la describen más bien como una gran puesta en escena. Para empezar, algo inexplicable. El radar del aeropuerto de La Habana, el más moderno del país, supuestamente no se activó para seguir un vuelo tan importante. Es como si nadie estuviera esperando que ese avión llegara. Además, el Cessna nunca emitió una llamada de socorro, un Mayday. Esto es muy raro. Incluso con mal tiempo o problemas mecánicos, un piloto experimentado como Fariñas habría tenido segundos para intentar comunicarse. La ausencia total de una llamada de auxilio sugiere que lo que pasó de forma instantánea y catastrófica, o que la historia es otra. Algunas personas que participaron en la búsqueda han contado que las órdenes eran confusas, que los mandaban a buscar en lugares donde era ilógico que estuviera el avión. Daba la sensación de que se quería aparentar que se buscaba, más que buscar de verdad. El propio Fidel, en una comparecencia en televisión, lanzó una pregunta que vista con el tiempo suena muy extraña. Le preguntó a los pilotos si no creían que, si el avión se hubiera estrellado en tierra firme, ya lo habrían encontrado. Exactamente, no. Con esa pregunta estaba llevando a la gente a la única conclusión posible que encajaba con la falta de pruebas. Tenía que haberse perdido en el mar. Y esta es la anomalía más grande de todas. La ausencia total y absoluta de pruebas físicas. Piensa en esto. Un avión se estrella en el mar. Incluso si se hunde rápido, algo flota. Una mancha de combustible, un asiento, un chaleco salvavidas, una maleta, algo. Del Cessna 310 de Camilo no apareció jamás ni la más mínima traza. ¿Tú crees que eso sea verdad? 0.
Y eso que en la búsqueda participaron barcos y aviones cubanos y hasta estadounidenses. Estadísticamente es casi imposible que no quedara ni un Si es así solo en que resto. pingo, no te afecta. Algunas fuentes incluso decían que ese modelo de Cessna estaba diseñado para flotar durante un tiempo en caso de amarizaje, lo que hace el misterio aún mayor. Para colmo de sospechas, el gobierno cubano se negó a que la compañía Cessna participara en la investigación, a pesar de que la empresa se ofreció para ayudar a determinar las características de flotabilidad de su avión. ¿Por qué negarse a recibir ayuda experta si de verdad querías encontrarlo? Y para rematar, investigadores han denunciado que en los registros del aeropuerto de Camagüey de ese día no aparece anotado el despegue del avión de Camilo y que el plan de vuelo original desapareció de los archivos. Juntando todas estas piezas, la versión oficial del accidente parece un cuento muy mal contado. Es No que se también basa el en cabrón pruebas, tenía una sino fucking en suerte. No sé, esas fucking palomas estaban entrenadas que volar con las palomas. ¿Cómo cojones van a soltar palomas y se te van a posar arriba cuando tú estás metiendo tremendo perro a muela? Es que el tipo, aura no tenía. Esas palomas eran actoras pagadas, actrices, ¿no? No vamos ahora a determinar si eran hembras o machos, pero bueno. ¿Actoras o actrices? ¿Actrices o actoras? ¿Cómo se dice? Alex, el león, otro video ausencia comunista. de ellas. Y esa ausencia es precisamente lo que ha alimentado durante décadas la terrible sospecha Mi de tío, que a Camilo literal. Cienfuegos no lo mató una tormenta. Para entender por qué nació esa sospecha, Mi tenemos abuelo, un miércoles a las 3 de la tarde, una pistola, ¿sabes? que viajar a los días inmediatamente anteriores a su desaparición. Octubre de 1959 fue un mes crucial para la revolución. El gobierno inicial, que tenía figuras de distintas ideologías, ya estaba siendo purgado. Fidel Castro consolidaba su poder Laura. absoluto y la revolución giraba cada vez más rápido hacia el comunismo y la órbita soviética. Se había aprobado una reforma agraria muy radical y los anticomunistas estaban siendo apartados de todos los puestos de poder. En este ambiente de tensión y paranoia, un hombre decidió plantarse, el comandante Uber Matos. Matos era el jefe militar de Camagüey, un revolucionario respetado pero profundamente anticomunista. Estaba viendo con pánico cómo los miembros del viejo Partido Comunista se estaban haciendo con el control del ejército y del nuevo gobierno. Después de intentar hablar con Fidel varias veces sin éxito, el 19 de octubre le envió una carta presentándole su renuncia y denunciando abiertamente la creciente influencia comunista. Para Fidel Castro, esto no fue una simple renuncia. Fue un acto de traición intolerable. Cualquier crítica a su liderazgo era, para él, una conspiración. Y aquí es donde la historia de Uber Matos se cruza de forma trágica con la de Camilo Cienfuegos. Fidel tomó una decisión maquiavélica. Para arrestar a Uber Matos no envió a su hermano Raúl, el comunista de línea dura. No fue él mismo. Envió a Camilo Cienfuegos. Piénsalo bien. Envió al comandante más popular de todos y amigo personal de Uber Matos a arrestarlo por traición. Puso a Camilo en una situación imposible. O cumplía la orden y se convertía en la cara de una purga. O directamente se estaba subordinando y estaba poniéndose en contra. Es que está a la cara, literal. Todo está a la cara. Se te cae la narrativa. Tantas cosas que no deberían haber fallado, fallaron. Primero, se supone que el avión se estrella en tierra, no está. Y hacía una travesía por tierra. Bueno, vamos a buscar en el mar. Hay un buque que dice que vio un avión y estaba normal. Brother, no hubo ni un intento de comunicación. Los radares estaban apagados. Política, manchando su imagen de héroe del pueblo, o dudaba y se mostraba como un hombre poco fiable a los ojos de Fidel. Era una prueba de lealtad en la que no se podía ganar. El testimonio de Uber Matos, después de pasar 20 años en Poco la se habla de Uber Matos, que es un tipo que, bueno, lo que hoy conocemos como Uber, de ahí viene, ¿no? cárceles cubanas, es escalofriante. Cuenta que Camilo llegó a Camagüey con la cara desencajada, totalmente angustiado. Matos dice que escuchó una conversación telefónica de Camilo con Fidel. No oía a Fidel, pero sí la respuesta de Camilo, que decía algo como: hemos 1500, ¿te imaginas? metido la pata. Esto se debió haber manejado de otra manera. Según Matos, Camilo incluso le llegó a ofrecer ayuda para que escapara, pero él se negó. Y entonces, Uber Matos le dijo a Camilo una frase que sonó a profecía: Camilo, tú sabes a lo que te mandaron, a que mi gente te matara. Fidel está por la calavera mía, pero por la tuya también. Claro. Tú y yo le estorbamos. Matos estaba convencido de que todo era una trampa para él y una prueba de fuego para Camilo.
El capítulo final de este drama ocurrió el 26 de octubre, solo 2 días antes de la desaparición, en una concentración masiva en La Habana. Fidel dio un discurso furibundo, llamando traidor a Huber Matos y pidiendo el paredón para él. La multitud gritaba «paredón, paredón». Después le tocó hablar a Camilo. Todo el mundo esperaba que repitiera la condena de Fidel, pero no lo hizo. Camilo dio un discurso muy patriótico, habló de la unidad de la bandera, citó al poeta Bonifacio Byrne, pero en todo su discurso no mencionó ni una sola vez el nombre de Huber Matos. No apoyó la petición de fusilamiento. Fue un acto de desafío silencioso, pero un desafío al fin y al cabo. Se negó a ser el verdugo de su compañero de armas. Huber Matos siempre ha dicho que está seguro de que esa omisión fue la sentencia de muerte de Camilo, que en ese mismo momento los hermanos Castro decidieron que había que desaparecerlo. 2 días después, el Cessna 310 se fumó del cielo. El héroe de Yaguajay no había superado la prueba de lealtad incondicional. Con una versión oficial tan frágil y un contexto político tan turbio, es inevitable que surgiera la teoría de la conspiración más extendida y persistente, que a Camilo Cienfuegos lo mandó a matar Fidel Castro. Esta 100%. teoría no tiene pruebas forenses. Es imposible tenerla sin un cuerpo o un avión. No hace falta que hayan teorías forenses ni judiciales cuando la policía y el poder jurídico no controla a Fidel. Es imposible que la policía lo vaya a contradecir a él o los organismos que pueda investigar un caso así. Y si lo hacen, tú sabes lo que te toca, ¿no? Un tirito en la cabeza y a dormir. Bueno, a dormir no, ¿sabes? Para siempre, sí, eternamente. Pero se basa en una lógica de poder muy potente. Los que la defienden argumentan que había motivos de sobra. El primer motivo, y el más importante, era la eliminación de un posible rival político. La popularidad de Camilo era inmensa, auténtica, y no dependía de Fidel. Era un sol con luz propia. Y en una revolución que se estaba construyendo sobre el culto a la personalidad de un solo líder, no podía haber 2 soles. Camilo representaba una versión de la revolución más humana, más democrática, menos autoritaria. Su sola existencia era un recordatorio de que las cosas podían ser de otra manera, y eso lo convertía en un peligro. El segundo motivo era castigar lo que Fidel consideró una insubordinación ideológica. El caso de Huber Matos le demostró a Fidel que la lealtad de Camilo tenía límites. Camilo no era un comunista convencido, era más bien un nacionalista martiano. Era un obstáculo para el giro definitivo hacia el comunismo y la alianza con la Unión Soviética que Fidel ya tenía en mente. Su desaparición no solo eliminaba ese obstáculo, sino que también enviaba un mensaje aterrador a todos los demás comandantes. Si eso le pasa a uno de los más populares, uno de los más populares, que más poder mediático y la gente quiere, ¿qué te puede pasar a ti? Sí, Camilo era un cingado, echera con el mismo pensamiento de Fidel y lo mataron también. Es absoluta. Lamentablemente, la historia que conocemos está muy tergiversada y por eso está la confusión y yo creo que nunca vamos a saber la verdad, ¿sabes? Condiciones. Ni tampoco existe nadie que pueda pagar si se fuera a juzgar. Duda, cualquier vacilación se paga con la vida y la oportunidad era perfecta. Un vuelo nocturno sobre el mar. Léete Memorias de un soldado cubano, Libraco. ¿Qué pinga te pasa a ti, me? En una avioneta. Un accidente sería la coartada ideal. Sin restos, sin... El bro que está adicto a TikTok. Léete Memorias de un soldado cubano. Mejor libro que me he leído. Testigos, sin cuerpo, el crimen perfecto. El régimen podía controlar toda la narrativa, presentarse como víctima y construir el mito del mártir, mientras se deshacía de una figura que se había vuelto demasiado popular e incómoda. A lo largo de los años han circulado otras teorías. Algunos dicen que quizás el avión de Camilo fue derribado por error por la propia Fuerza Aérea Cubana, confundiéndolo con una de las avionetas piratas que venían de Florida y que el gobierno lo encubrió todo para no admitir una negligencia tan terrible. Otros apuntan directamente a Raúl Castro, conocido por ser más dogmático y radical. El libro está bueno, lo vi en un TikTok. Que Fidel, como el principal instigador del plan. Incluso hay especulaciones de que el avión fue obligado a aterrizar en algún lugar remoto como la Ciénaga de Zapata y que allí ejecutaron a Camilo y a sus acompañantes. Tienes un abanico muy extenso. Es que la versión del asesinato orquestado por el poder es la que más fuerza ha tenido siempre entre el exilio y la disidencia. Curiosamente parece que el Che Guevara, que era muy amigo de Camilo, nunca creyó en esta conspiración y siguió siendo leal a Fidel. Esto nos demuestra que ni siquiera entre la gente que vivió aquellos días de cerca había una única verdad.
pero la teoría del asesinato ofrece una explicación coherente a una serie de hechos que de otra forma no tienen sentido. La purga, la desaparición del único líder que podía La hacerle buca sombra más conocida como Leonel Andrés. a Fidel en el momento justo y las mentiras de la versión oficial. Como no hay un cuerpo ni una verdad oficial creíble, la figura de Camilo Cienfuegos fue secuestrada por la política. Se convirtió en un campo de batalla por la memoria histórica de Cuba. Es que el tipo era muy fucking inteligente, men. Era muy fucking inteligente. Te interpones en mi camino, bueno, te elimino. Y aún así, de tu eliminación, me hago el héroe, bro. Me hago el héroe, Dios mío, pobrecito, mi mejor amigo, mi primo, lo quiero, se murió. Vamos a hacer esfuerzos inhumanos para encontrarlo. Vamos a tergiversar todo, vamos a llevarlo hasta nuestro campo. Y ya nos quitamos a un posible contrincante político, ¿no? Del camino. Es que el tipo... Hoy, más de 60 años después, no es como dijo Albus Dumbledore. Poco se habla de que yo fui el que hizo el doblaje al español de Dumbledore, ¿sabes? Ahora voy a hacer una pequeña prueba y voy a citar una frase que hace referencia a Fidel. Si te metes en mi camino, te elimino. Y con tu eliminación triunfará la revolución. Y me rimaste y todo. ¿Cómo te dicen? Habla diano. Cógela con la mano. No voy a citar a Albus Dumbledore. Voy a citar a el de la varita. ¿Cómo se llama? Obvio. Ollivander. Que le dice a Harry Potter. Cuando Harry Potter ve que la varita que le toca, ¿sabes? Y Ollivander va y dice, ¿eres comunista? Curioso, esa varita solo tiene una hermana. Y es de un mago que hizo cosas muy grandes y muy oscuras. Muy grandes, pero muy oscuras. Y nada, para citar, bueno, para demostrar que yo fui el que dobló a Albus Dumbledore al español. Una pequeña frase. Dice así, no voy a mirar a la cama porque me da pena. Harry, tiempos oscuros se acercan a Hogwarts. Pero recuerda que incluso en los tiempos más oscuros se encuentra la felicidad. hay un Albus Dumbledore, pero enquimicado. solo Camilo. Hay dos Camilos que representan dos Cubas que se miran con odio desde orillas opuestas. Por un lado está el Camilo del Tampoco así. gobierno cubano. Es el mártir leal, el revolucionario perfecto, cuya principal Míralo ahí, mira. Con la ametralladora, meterle un tiro chingado a ese y el otro mariconcito al lado. virtud era su fidelidad Raúl Pajarona. incondicional a Fidel. Es el Camilo que vemos en el billete de 20 pesos y en la escultura gigante de la Plaza de la Revolución, junto al Che. Es el Camilo por el que cada 28 de octubre miles de niños cubanos son llevados a la costa para tirar flores al mar. Un ritual que se repite año tras año para grabar en la mente de la gente la historia del trágico accidente, borrando cualquier pregunta. En el discurso oficial, Camilo es el hombre de confianza de Fidel, un símbolo de sacrificio y humildad. La famosa frase de Fidel, en el pueblo hay muchos Camilos, es muy reveladora. Por un lado lo honra, pero por otro le quita su carácter único, lo hace reemplazable y diluye su legado en el proyecto colectivo que lideraba el propio Fidel. Y luego está el otro Camilo, el Camilo del exilio y de la disidencia. Este no es el mártir de la revolución, sino su primera gran víctima. Su muerte es vista como el pecado original del castrismo, el momento exacto en que la revolución se traicionó a sí misma y se convirtió en una dictadura. Su desaparición es la prueba de que el régimen, desde el principio, estaba dispuesto a eliminar a sus propios héroes para mantenerse en el poder. Para la oposición, Camilo es el símbolo de la Cuba que pudo ser y no fue. La Cuba democrática, nacionalista, no comunista. Él es el fantasma de una revolución robada, de una promesa rota. La historia de su muerte es el arma principal que usan para demostrar la naturaleza criminal del régimen. Cada contradicción de la versión oficial, cada testimonio como el de Uber Matos, se usa para deslegitimar al gobierno cubano desde su mismo origen. Así que, como ves, la lucha por la memoria de Camilo es la lucha por el alma de Cuba. El gobierno necesita al mártir para justificar su historia y exigir lealtad. La oposición necesita a la víctima para justificar su lucha y denunciar una tiranía. Al final de todo este Dilo que te gusta Camilo y ya, ¿sabes? recorrido, la única conclusión honesta es que, muy probablemente, nunca sabremos con certeza qué pasó con el Cessna 310 en el que volaba Camilo Cienfuegos.
Sin pruebas físicas, el misterio está condenado a seguir Posiblemente siendo. nunca se sepa, Pero ¿sabes? lo Literal. verdaderamente importante no es resolver el misterio, sino entender su poder. Si el avión se hubiera encontrado, si la causa del accidente fuera indiscutible, Camilo sería hoy un héroe trágico, un capítulo cerrado de la historia. Pero es precisamente la duda, la ambigüedad, el espacio abierto a la interpretación, lo que lo ha convertido en un mito tan poderoso. Su ausencia física creó un vacío que ha sido llenado por las dos Cubas. Sobre el lienzo de su desaparición, una nación dividida ha proyectado sus miedos, sus esperanzas, sus odios y sus sueños. El Camilo del gobierno y el Camilo de la oposición seguirán existiendo mientras Cuba siga dividida. Y mientras el misterio de su último vuelo no se resuelva, su fantasma seguirá sobrevolando la isla, como un recordatorio permanente de que las preguntas más importantes de nuestra historia todavía no tienen respuesta. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees en la versión oficial del accidente o crees que detrás de su desaparición hay algo mucho más oscuro? ¿Cuál de las dos memorias de Camilo es la que sientes más cercana? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa. Te la voy a decir más ahora y por cierto, gracias por la pregunta. ¿Qué creo? Vamos a cerrar con una pequeña y célebre frase. Cuando a un hombre le das todo, te los reduce a cenizas. Ahora, dale nada y te va a hacer un paraíso. Factores, bro. Nada, me queda claro, ¿sabes? Eso no hay necesidad de recalcarlo. Las pruebas están ahí. La mentira está ahí. Y me cago en tu madre. Like, suscríbete, comentario. Las tallas son hasta atrás. Yo soy Rafael, la cabra. Now or never. If I could do it and work on you. I'm like